Entonces estamos en esta mitad del ciclo. Esta mitad es la que hemos descrito, ¿verdad? Ahora a la otra mitad. Una vez que el mosquito hembra pica a una persona, durante la picadura inocula al parásito. El primer elemento que ingresa es el esporozoito. Los esporozoitos ingresan desde las glándulas salivares. Estos esporozoitos primero migran hacia el interior del hepatocito. La célula blanco primera es el hepatocito. Dentro del hepatocito se introduce un esporozoito y forma la primera célula invadida que se llama trofozoito. Este trofozoito se llama trofozoito tisular o trofozoito hepático, ¿ya? Porque está en la fase tisular o llamada prehepática o exoeritrocítica, ¿ya? Ahí, en la fase preeritrocítica o exoeritrocítica. Este trofozoito va a iniciar su fase de multiplicación, ahora se denomina esquizonte tisular, esquizonte hepático, ¿ya? Y este esquizonte, una vez lleno de las células, se estalla el esquizonte y sus células se llaman estos pueden pasar directamente a la otra célula blanco o quedarse en la fase esquizogónica tisular, adormecidos e inactivos, sin fase de replicación rápida. Es decir, ahí se queda. Esa célula que se queda en la fase de esquizonte se llama en la fase esquizogónica. O sea, se replica pero lentamente. Esa célula se llama lentamente. No, se llama hipnozoito. Hipnozoito. Todo viene al principio, ¿verdad? Hipnozoito. ¿Qué quiere decir? Que es un trofozoito que ha quedado adormecido e inactivo en el hígado y no ha desarrollado. Y si se multiplica lentamente. Entonces se queda ahí por meses, ¿no? Ahí los hipnozoitos son los causantes de las recidivas, de las recaídas. Cambiemos al otro ciclo porque este se corta cada 2 segundos. Eso es. Entonces, el esquizonte puede pasar ahora a la fase eritrocítica. Esta primera fase se llama fase tisular, exoeritrocítica o preeritrocítica, ¿ya? Ahora, esta otra fase se llama eritrocítica. En las dos se produce la esquizogonia, es decir, la reproducción asexual. El que había migrado al glóbulo rojo, este elemento chiquito se llama merozoito, invade a un glóbulo rojo y se apodera del glóbulo rojo. Ahora, ¿cómo se llama? Trofozoito que inicia su fase de replicación es esquizonte hemático o esquizonte eritrocitario, ¿no? Este esquizonte estalla junto con el glóbulo rojo y libera merozoitos. Y estos vuelven a invadir. ¿Cuánto tiempo demora esta fase del ciclo en la que un merozoito invade? Depende, 48 horas o 32 horas. Y vuelve a estallar, puede demorar 24 horas, 48 o 72 horas. Puede demorar 2 o 3 días. Toda vez que el glóbulo rojo estalle, hace 2 cosas. Primero, hemolizar al glóbulo rojo, obviamente. Segundo, elimina toxinas. Estos parásitos tienen gran cantidad de citocinas que vienen agrupadas en gránulos. Y los gránulos producen una reacción química fuerte que viaja al centro termorregulador y activa más al centro termorregulador, produciendo la fiebre. Entonces, ¿quiénes son causantes de la fiebre? Los mismos pirógenos o citocinas eliminadas por el parásito en el momento del estallido de la célula, ¿ya? Otra cosa que hacen estos es liberar otros glándulos de hemozoína. No glánulos. Lo que hacen al momento de invadir el glóbulo rojo es consumir a la hemoglobina dentro, de fragmentarla en sus fracciones heme y globina, consumir a la globina y dejar la fracción heme como producto de desecho, que al ser digerido se convierte en hemozoína
y el parásito se llena junto con el glóbulo rojo de ese pigmento o material de desecho, hemozoína. Otra cosa que va a hacer entonces es que el glóbulo rojo va a contener pigmento malárico, y este pigmento malárico va a tener de un color oscuro todo el trayecto por donde hay circulación. O sea, quien no, todos los órganos reciben sangre, ¿verdad? Puede ser eliminado este pigmento malárico junto con la cantidad de sangre que se elimina por sitios donde hay mucha hemorragia. ¿Por qué va a haber hemorragia? Porque en la primera fase hepática el hígado está en fase de hiperplasia, es decir, está agrandado, está siendo comprometido, no está sintetizando factores de coagulación. Y hay al otro lado, en otros órganos, los glóbulos rojos pierden su morfología de disco y cóncavo y son frágiles, tienden a destruirse o a agregarse. Entonces están provocando pequeños coágulos con otros sitios que son sangrantes porque no hay procesos, no hay factores de coagulación activos. Entonces el paciente tiene hemorragias con sangrado de color negro oscuro por la hemozoína. Y otros sitios donde se elimina el pigmento malárico, por ejemplo por la orina, tiñendo la orina de un color negro, se llama hemoglobinuria. Va a provocar también eliminación de pigmento malárico por cualquier trayecto, ¿ya? Todo el sangrado que se pierde tiene un sangrado oscuro a negro, incluyendo la orina. Entonces estas son dos cosas que va a provocar: degeneración y digestión de la hemoglobina, hemólisis del glóbulo rojo, fragilidad del glóbulo rojo y además mala oxigenación, y por otro lado el paciente va a entrar rápidamente en una anemia. Ahí empieza el problema, ¿no? Ahí es donde empieza el problema. Otros mecanismos de transmisión, aparte de la vectorial, de la picadura y la inoculación, son más frecuentes, pero transmisiones o por vía transplacentaria, que suele ser grave para el feto, porque el feto muere, trasplante de órganos o por accidentes del laboratorio, en la manipulación de fluidos, de sangre, de cualquier material que contenga el parásito. Entonces es menos probable el accidente del laboratorio porque es un parásito que tiene que ingresar adentro. Si me contamino con una muestra de sangre, probablemente no ingrese porque este merozoito tiene capacidad de invadir, pero no de romper la vía cutánea. Tiene que ser inoculado por otro elemento, ¿verdad? Entonces no es tan probable como en Chagas, por ejemplo, donde el parásito podía invadir hasta por mucosas, ¿no? Pero aún se han producido funciones con agujas contaminadas. Ahí sí, porque la aguja funciona como la prosmosis del mosquito, ¿ya? Ahí sí. Ahora, ¿por qué se va a producir la patología? Por lo mismo que hace rato decíamos. Primer problema, estallido de los glóbulos rojos, destrucción, hemólisis. Esta hemólisis viene producida por la fragilidad de la célula, porque cambia de forma, ya no es un disco bicóncavo, y por otro lado porque este glóbulo rojo ya está siendo invadido por un parásito que consume al parásito por dentro, degradando la hemoglobina y convirtiéndola en producto de desecho. Primer problema. Segundo problema, la disminución en la captación de oxígeno. Si no tiene hemoglobina, ¿qué oxígeno va a captar? Hay una hipoxia celular que va a luego pasar a una acidosis metabólica por acumulación de dióxido de carbono, ¿no? Esta acidosis metabólica va a activar a otro proceso que se va a unir con una inflamación exagerada. El organismo va a responder con un proceso inflamatorio porque es un parásito que está dentro de las células y que está eliminando gran cantidad de toxinas, de citocinas. Va a haber una inflamación exagerada y a ello se va a sumar la acidosis metabólica, activando otro proceso más grave que se llama coagulación intravascular diseminada. A esto se van a sumar otras toxinas que eleven más el proceso inflamatorio, que intensifiquen más, que eleven más la temperatura, y por otro lado que llegan a competir con interleucinas, y estas interleucinas, en lugar de madurar a los glóbulos rojos, van a enfatizar más el proceso infeccioso inflamatorio.
El otro problema va a ser el incremento del tamaño de los órganos afectados, hígado y vaso. No pueden aumentar los glóbulos rojos porque ya prácticamente están destruidos, ¿no? Y el tercer problema es que la adherencia de los glóbulos rojos va a ser más posible porque el glóbulo rojo no afectado estalla, pero el sano tiende a agregarse porque han perdido forma, ¿no? Esto va a producir obstrucción de circuitos vasculares. Sí, todos los órganos que reciban muy buena irrigación van a sufrir más, entonces va a haber una falla renal, va a haber una isquemia y una hipoxia cardíaca, pulmonar, cerebral y en todos los órganos, exacto, infartos, coagulación en todos los sitios donde los glóbulos rojos están sanos pero han perdido fertilidad. La patología se centra primero en la hemólisis de los glóbulos rojos, ahí empieza el problema, ¿no? Luego en la anemia que se va a producir por la hemólisis masiva de glóbulos rojos, luego en la adherencia de estos hacia los vasos y finalmente la respuesta inmunitaria que en lugar de defender al organismo va a exacerbar el proceso inflamatorio. Luego de ello aparece el daño orgánico en todos los órganos vitales. ¿Ven? No hay uno que se salve, ¿verdad? Por eso la sintomatología va en el mismo orden. El acceso palúdico tiene 3 síntomas. ¿Cómo empieza? Con fiebre, escalofríos, fiebre y sudoración. Luego, fiebre de 40 grados y luego sudoración. Es una tríada sintomática que se llama acceso palúdico. ¿Ya? Acceso palúdico. El acceso palúdico se produce cada vez que se hemolizan los glóbulos rojos y eso puede demorar 24 horas, 48 o 72. O sea que no hay fiebre todo el día. Esta fiebre dura 20 minutos, 30. Precede a la fiebre un temblor o un escalofrío en el paciente, ¿no? Viene el ataque de fiebre con contracciones musculares. Parece este ataque una convulsión porque realmente es un ataque convulsivo y luego viene con una sudoración intensa. ¿Cómo se ve el paciente que está sufriendo el acceso palúdico que se produce en alguna parte, en algún momento del día? No, en el momento del ataque febril, del acceso palúdico. ¿Han visto una escena de Exorcista? Sí. De la niña que está en la cama, ¿verdad? Sí. Así son las sacudidas de un paciente con acceso febril. Así de fuertes. Tanto es la contracción muscular que realmente hay que, ¿cómo les digo? Forzar a la persona a mantenerse quieta en la cama como para poder inyectar un antipirético, digamos clocidol, algo fuerte que pueda calmar el dolor, el ataque convulsivo, las contracciones tónicas que son fuertes y dolorosas y la fiebre. Es una convulsión y de las más graves. Yo digo, hace falta tener como 6 o 7 personas sujetando en la cama al paciente que está sufriendo este ataque convulsivo. O sea, es peor que pinchar a un niño de 8 años que no se deja pinchar, ¿verdad? ¿Ha visto alguna vez algún niño con terror a la aguja? Que no se deja pinchar y que sí, de todas formas nosotros como médicos tenemos que atenderle. O sea, cuando nos llaman, por ejemplo, somos personal médico y nos llaman a tomar una muestra a un paciente adulto, uno va y dice, suave, vamos y tomamos la muestra. Pero cuando nos dicen que el paciente es un niño y que este niño tiene miedo a la aguja, olvídense que puedan tomar la muestra. Antes que ustedes pongan la aguja, va a lanzar o un golpe o una patada. Pero es duro el niño que no se deja y tiene miedo, realmente tiene terror y no se deja. ¿Sabe cómo vamos nosotros los que tenemos que pinchar o ponerle un inyectable o tomar una muestra? Con una cama encima, como a los borrachitos, ¿verdad? ¿Alguna vez los han controlado? Para evitar el golpe, ¿no? Uno toma una sábana, una cama y se echa encima del niño y 2 personas encima de la cama. ¿Se dan cuenta? O sea, para maniatar los brazos de la persona, 2 a los pies, 1 a la mano y recién a dormir, ¿no? Al ebrio o al niño a la pinchar. Es duro. Cuando nos llaman para pinchar, generalmente vamos 4 personas. 3 para sujetar al paciente y 1 para tratar de inyectar o poner o pinchar, poner la aguja encima. Al paciente con malaria, lo mismo, 6 a 8 personas y aún así no logramos
mantener quieto un brazo por lo menos. ¿Saben lo que es tener que tomar de aquí? Uno sentarse encima de un brazo, el otro encima del otro, el otro médico encima de una pierna, el otro encima del otro y el otro encima del paciente. Y aún así no es tan sencillo. No es tan sencillo. Nosotros hemos visto, yo estando como ya médico, ¿no? Ya había terminado la carrera, pero 2 internos se fueron al hospital de Uyuni a hacer el internado, pidieron hacer su internado allá. Yo estaba como médico de guardia, ¿no? Y llegó una paciente con convulsiones febriles, que obviamente parecía malaria, pero yo en ese momento no había pensado que era malaria, o sea, se me había ocurrido cualquier otra cosa menos malaria. Primero porque esto era Uyuni, la temperatura ya vamos a bajo cero, no hay mosquitos, ¿ya? Entonces llega la paciente, la internaron por embarazo ectópico. El ginecólogo dijo, esto es embarazo ectópico. Pues, ¿por qué? Porque estaba eliminando sangre de color rojo vinoso oscuro, tinto, a través de la vía vaginal. Por eso pensaron que era embarazo ectópico. Tenía una anemia severa, estamos hablando de 6 gramos decilitro de hemoglobina, ¿ya? Y de una cantidad de glóbulos rojos inferior a los 2 millones. 1 millón y tantos de glóbulos rojos, imagínense. Anemia severa. El médico de internación dijo que estaba sufriendo una gastritis porque tenía un dolor terrible. El abdomen estaba distendido, por eso pensaron que era un embarazo ectópico por el tipo de hemorragia que estaba eliminando, ¿ya? Entonces estaba internada y de pronto después de la internación, por la tarde, en la mañana fue internada, por la tarde empieza a tener un ataque febril. Y así sacudía la cama como la misma escena del exorcista. Todos corrimos ahí para ayudar a la enfermera quería inyectarle clocidol y ninguno podía mantener un pie quieto por lo menos. O sea, contraía los músculos de tal manera que se sacudía en la cama. Con todo y todo, a mucha pelea, había logrado la enfermera ponerle una ampolla de clocidol. Bajó la temperatura, bajaron un poco las contracciones que tenía la paciente y empezó a hacer una sudoración, pero que toda la cama estaba mojada. Terrible, ¿no? Y esto hacía todos los días, tarde y tarde, 3 veces ya que hizo el mismo ataque convulsivo. Cuando las internas me dicen, doctora, ¿sabe qué? Lo que la paciente está teniendo parece malaria, ¿no? Me dice. Yo le digo, sí, en verdad parece malaria, pero ¿y por qué está haciendo estos ataques convulsivos aquí donde no hay un mosquito, ¿no? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no preguntan dónde estuvo? ¿Qué sé yo? No sé, quizás ha llegado de otro sitio, ¿no? Pues pregunte la procedencia, les digo, ¿no? ¿De dónde es la paciente? Colombiana, turista, extranjera. ¿Hace cuánto tiempo que está en Bolivia? 3 semanas en Bolivia. Y allá en Uyuni estaba su primera semana, ¿no? Y le preguntan si antes había tenido este problema. Sí, ya tuve este ataque. Ok, le comunican las internas al médico de turno, al jefe de sala, y el jefe de sala se ríe de las pobres internas. Vienen ellas que llorando, que el doctor nos ha reñido, que nos ha dicho que ustedes están mal, que realmente no están nada ubicadas en medicina, que qué les pasa. Y llorando, ¿no? Pero, a ver, es una turista, o sea, sí es probable. Pero el doctor se ha burlado de nosotros. ¿De dónde son? Los doctores de allá, los jefes de sala eran paseños, ¿no? De la San Andrés. Y las 2 chicas eran de acá, de Sucre. Y le dicen, ¿de dónde son ustedes? De Sucre. Ah, con razón, están locas. Realmente tienen que estar locas como para pensar que se dé malaria en un lugar. A ver, ubíquense, les decía, en un lugar como este, a 4.000 metros de altura, a más de 12 grados bajo cero en la etapa del fin de año, ¿no? Del invierno. Y van a ver aquí malaria. Le dice, ¿qué les pasa? Pues estos realmente no están ubicados, no saben nada. Bueno, se quedó así. Las chicas habían solicitado una prueba de diagnóstico, un extendido, ¿no? Una prueba de diagnóstico pulmonar. No dijeron qué prueba, pero pidieron una prueba. El médico se rehusó a firmar la orden de la orden. Dijo, yo no voy a pedir ninguna orden, no voy a hacer el ridículo por ustedes. Y de todos modos pidieron al laboratorio. Pidieron una prueba de diagnóstico y el laboratorio nos sale con otro informe. Dice, imposible realizar la prueba porque no contamos con los reactivos necesarios. Pero ustedes han hecho frotis, ¿verdad?
hace 2 clases hicimos extendidas. ¿Qué reactivo necesita? Además de una placa, una agujita para la muestra, aunque sin anticoagulante, se hacen en ese momento, no importa, ¿verdad? Y una tinción para glóbulos rojos, cualquiera que sea, así tengan solo azul de metileno, violeta de genciana, safanina, o sea, cualquier tinción para glóbulos rojos que cualquier laboratorio tiene, porque se hacen hemogramas ácidos. Claro que tienen, entonces digo, ¿qué reactivo realmente? No necesitamos reactivo. Bueno, el laboratorio se rayó, no hizo la prueba. Tuvimos que tomar la muestra, pese a que el médico de sala se negó a firmar, pero había otros médicos, entonces otros sí firmó la solicitud. No podía firmarlo yo porque yo estaba como médico de guardia de honor, es decir, no tenía un ítem para poder firmar. Entonces yo podía atender pacientes, pero no podía firmar órdenes. Hay limitaciones, ¿no? Bueno, firmó otro médico. Tomamos la muestra. Tuvimos ahí sí que pasar una vergüenza porque tuvimos que enviar a La Paz la muestra de sangre de la paciente. Demoramos 3 días más, 4 días. En 4 días llegan los resultados de La Paz y nos dicen evaluación o examen de la paciente compatible con presencia de plasmodia. Malaria, positivo a malaria. Y resulta de que ellos, sí, malaria, wow, qué novedad, qué bien. El médico, el jefe de guardia que había ridiculizado a las pobres internas, conferencia de prensa, que venga la prensa, los medios de comunicación, que tenemos un primer caso de malaria allá en Potosí, imagínense, y ellos dando los informes, hemos identificado a una paciente, que aquí está la paciente, que se yo, ¿no? Y digo, las internas deberían haber dicho algo, ¿no? Es decir, nosotros ya dijimos antes, pero hicieron burla de las pobres internas, y tenían razón. Desde que ellas fueron las primeras en darse cuenta que esto era malaria. Y sí era malaria. Y la paciente dice, sí, yo ya había sufrido este problema, pero hace meses, hace 6 meses que he estado por el Amazonas, en el Brasil, y ahí es donde tuve este problema. ¿Ya hizo tratamiento? Sí, ya había hecho tratamiento. Pero ¿qué está pasando ahora? Está presentando recaída, que no necesita de la picadura del peatón, ¿verdad? Bueno, con todo y todo, conferencia de prensa y todo, vamos a hacer tratamiento. Medicación, no había medicación, ni aquí, ni en La Paz, ni en ningún otro lado. Otra vergüenza, la paciente tuvo que pedir a su familia y por helicóptero enviaron la medicación desde su país. Enviaron la medicación, porque de aquí a que soliciten a La Paz, al INLASA, de allá de retorno, íbamos a demorar otras 2 semanas en que llegue el tratamiento. Entonces la paciente dijo, no hay problema, yo puedo pedir a través de un courier hacer que nos envíen la medicación, bueno, que tomen la misma medicación que ella había estado tomando antes, ¿no? Así. Hicieron tratamiento y la paciente salió del problema, le hicieron 3 o 4 transfusiones de sangre por el grado de anemia que tenía, pero no murió, o sea, se hizo tratamiento antibiótico. Pero imagínense cómo, ¿no? Como a veces uno tiene que pensar, decir, a ver, antes de decir que si esto es ridículo o no, ver las posibilidades, ¿no? Por ahí sí es. Y sí fue malaria por Vivax, que no era mortal, pero que produce mucha recaída, ¿no? Mucha recaída. Así que uno tiene que tener más en mente, hay cosas que son posibles, ¿no? Antes de decir que no, mejor dejemos en pendiente y veamos, ¿no? Y a ver qué dice el laboratorio también que es reactivo, que es ¿no? Reactivo, imagínense, no tenemos reactivos. No dijimos nada, quedamos calladitos. Vamos a pelear entre nosotros y nos bueno, ¿no? Así. Bueno, con tan bello motivo, la paciente hizo acceso patético con fiebre, escalofríos y sudoración, que no pasa todo el día, es un momento que dura el acceso patético. Luego, ¿qué otra cosa vemos? La anemia. ¿Cómo reconocemos la anemia? Palidez, mucosas pálidas, astenia, anorexia, ¿verdad? Eso nos hace notar que realmente es una anemia grave, una anemia reconocible. Otros síntomas, si hay hepatoesplenomegalia, abdomen doloroso, infartos, sitios donde van a haber sitios necrosados. Si es más grave el asunto, estamos hablando de una fase aguda, encuentran eso, anemia, el acceso palúdico,
y la hepatoesplenomegalia, además de infartación ganglionar. No se olviden que los ganglios siempre reaccionan a una agresión, ¿ya? Luego, si el caso es más severo, aquí se nota la insuficiencia renal. La insuficiencia, puede haber una miocarditis, una acidosis metabólica con dificultades en la respiración, pueden encontrar insuficiencia respiratoria, hepática, renal, o sea, se agrava el cuadro, ¿no? Parece un paciente con una sepsis grave, también tiene ese aspecto, ¿ya? Un estado donde todos sus parámetros vitales están deteriorados y bajos. Esto es anemia grave, con una intensa coagulopatía. Aquí el factor mayor es la activación del factor de necrosis tumoral y la coagulación intravascular diseminada. Esa es la razón de la falla multiorgánica clásica, ¿ya? Esto es un estado de anemia grave, ¿ya? Sobre todo por falcíparo, ¿no? que es la especie más mortal. Cuando la fase se convierte o la enfermedad en un problema crónico, ¿qué persiste en el paciente? La anemia y el daño renal. Si hay alguien que sufre cuando hay una falla circulatoria importante, es el riñón. Entonces el riñón entra en una nefropatía importante. La anemia y el problema renal. Esos son los dos aspectos que quedan si el paciente no muere, ¿no? Si el paciente no muere. Si la transmisión se produce durante el embarazo, lo más probable es que el niño muera durante el parto o el embarazo. El mortinato o el aborto se produce dependiendo de la etapa en la que estaba el niño. Esta es la enfermedad en la que no hay opción, como en el Chagas, a esperar a que el niño nazca para empezar con el tratamiento, porque no lo podemos hacer durante el embarazo, ¿no? ¿Cuándo es que debemos hacer? Mejor cuanto más antes a la madre. ¿Qué significa eso? Que en este caso, si la mamá tiene malaria, habría que darle tratamiento a pesar del embarazo, sabiendo que los medicamentos podrían producir alteraciones o matar al bebé, es decir, poder provocar la muerte del bebé. Esta es la enfermedad en la que la madre tiene que elegir o la vida de la madre o la vida del niño. Si no le damos tratamiento a la mamá va a entrar en falla renal o falla cardíaca y va a morir. Si damos tratamiento a la mamá para salvarla, el que va a morir es el niño. Ahora, ¿de qué depende la vitalidad del bebé? De la etapa del embarazo. Si estamos por debajo de los 5 meses, indefectiblemente va a llegar a fallecer. Si estamos arriba de los 5 meses, podemos procurar incluso un parto prematuro, sacar al niño antes, dar tratamiento y salvar al niño en una incubadora. ¿Se dan cuenta? O sea, qué terrible, ¿no? Tener que darle a la mamá a elegir. Ahora, la mamá obviamente va a decir, no, primero mi hijo, yo quiero prevalecer la vida de mi hijo, pero la mamá puede llegar a morir si no le damos tratamiento. Entonces, complicado elegir entre dar o no dar tratamiento. Dice la literatura o la conciencia médica de que no deberíamos medicar durante el embarazo. Si la mamá muere, tolerará la anemia, tolerará el acceso palúdico, no sabemos, la falla hepática o la falla renal, o sea, de algún modo es riesgoso para la madre, ¿no? Entonces, complicado tener este caso. Indefectiblemente uno de los dos va a llegar a morir. Ese es el gran problema. Esta es la escala de daños en los otros órganos. ¿Ven? ¿Qué órgano no falla, no? En esta pregunta hasta parece raro decir ¿qué órganos son los órganos blancos en el ataque de una enfermedad como la malaria? Todos, porque no hay órgano que se libere. Otra cosa es ¿quiénes son los primeros órganos afectados en la primera fase de la malaria? Recién hígado y vaso. Y después del hígado y vaso, toditos: cerebro, riñón, corazón, pulmones, todos. ¿Se dan cuenta? Todos. No hay discriminación en el nivel de daño. ¿Qué está haciendo el sistema inmunitario en todo ello? Poco o nada. Todo lo que haga el sistema inmunitario va a hacer interactuar entre citocinas e interleucinas y exacerbar la respuesta inflamatoria. Entonces no nos está defendiendo, lo que está haciendo es agravar el estado inflamatorio. Muy poco pueden hacer las células específicas, los linfocitos T y linfocitos B. Si se sintetizan, demoran mucho hasta que se formen los linfocitos CD4. El paciente ya ha desarrollado bastante falla orgánica.
Entonces aquí el sistema inmunológico lo único que hace es exterminar a los elementos invasivos. ¿Quiénes eran los elementos invasivos? Esporozoitos y merozoitos. ¿Quiénes son los elementos patógenos, los que desarrollan la enfermedad? Merozoitos, esporozoitos, trofozoitos. Claro, si están adentro de un glóbulo rojo lo están deformando, ¿verdad? Esquizontes también, porque estos hemolizan los glóbulos rojos. Gametocitos también, porque están dentro del glóbulo rojo. O sea, los elementos patógenos son todos los que están en la fase hepática y en la fase eritrocital. Todos los estadios son patógenos, excepto los que hacen la gametogonia y la esporogonia, que no están en el organismo del humano, ¿verdad? Son los únicos que no son patógenos. ¿Cuáles son los elementos de diagnóstico? ¿Quiénes son los elementos? Los gametocitos, escamoides y gametocitos. Merozoitos, ¿por qué no? Porque miden menos de 2 micras. No los voy a llegar a ver, pero sí están ahí, ¿ya? Ok, entonces, esos son los que sobreviven y están. Hay entre todos los habitantes del mundo, hay grupos particulares de pacientes que por una falla genética no desarrollan un metabolismo normal de la síntesis de la hemoglobina, o sea, la fase de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Este defecto que tienen en el metabolismo o en la acción de la glucosa 6-fosfato hace que de alguna forma su hemoglobina sea algo resistente a la agresión del parásito, y son los únicos que no desarrollan una forma de malaria grave. Se los denomina grupo Duffy, por ejemplo, y estos pobladores que tienen este grupo sanguíneo de alguna forma son en algo resistentes a la agresión del plasmón, pero solo porque tienen un defecto en la formación de sus cadenas de hemoglobina, ¿ya? Solo por eso. Después el resto todos son susceptibles a la agresión del plasmón, todos son inmunológicamente susceptibles. Ahora, ¿qué es importante en malaria? Más que analizar las fases de la malaria, el diagnóstico. Tenemos un tiempo de oro, que son entre 24 y 48 horas para reconocer a la enfermedad y para creer que es malaria. O sea, no pasar entre que si tú me dijiste, que si yo quiero admitir que es malaria o no, como lo que ocurrió, lo que les conté, no nos hemos demorado tanto, gracias a Dios no era la primera fase de infección, sino nuestra paciente no habría vivido para contarme, ¿no? Más bien esto era una recaída, pero en un paciente que ha tenido una primera infección por malaria, tenemos que acelerar el diagnóstico. En el diagnóstico, ¿qué hacemos? Pruebas directas. Dentro de ello, Gota gruesa, frotis o extendido. Frotis, ¿verdad? Y ustedes ya han aprendido a hacer un frotis, todos pueden hacer un frotis, cualquier persona puede hacer un frotis. ¿De qué depende? Que ese extendido sea delgadito, porque lo que necesito, sobre todo en malaria, es ver a los glóbulos rojos muy bien separados, ¿verdad? Entonces, este 10 que ustedes querían lograr con su extendido, no tiene que ser un 10 por la placa, tiene que ser un 10 a favor del paciente, ¿ya? A favor del paciente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pruebas rápidas. Hay taquitos de pruebas rápidas como el test de embarazo, donde nosotros vemos una o dos franjas o las tres, ya es una prueba positiva, test rápido. Estos famosos test rápidos, los LP2 o los taquitos rápidos, funcionan para un diagnóstico veloz. No es muy confiable, pero ya es útil, ¿no? Ahora vamos al frotis. Cuando veamos al glóbulo, el frotis, lo que queremos es revisar cuanto más separados estén los glóbulos rojos, mejor. ¿Están viendo con una plaquita? Doctora, Un extendido. ¿El test rápido es una inmunocromatografía? Es inmunocromatografía. Sí, es inmunocromatografía. ¿Ya? Entonces, ahora vámonos a la fase de diagnóstico. Ideal que mis glóbulos se ven así, separaditos. ¿Ya? Separaditos. Hagamos un esquema de cómo va a verse nuestra tabla de diagnóstico. ¿Qué especies de parásitos supervivientes existen? Falciparum. Vivax, los de América, los de Sudamérica. Vivax,
Falciparum. Malariae. Falciparum. Las otras dos especies son predominantes en África y algunos. Pues que salen sus cabezas. Ahora, de estas tres especies, ¿qué estadios los vamos a ver en este Protis? Trofozoito. Trofozoito. Trofozoitos, merozoitos no. Esquizonte. Y gametozoito. Un esquizonte o un gametozoito. Ahora, ¿cómo diferenciarlos a los tres? Hay una tablita que ustedes tienen antes, adelante, una tablita de diferenciación de las diferentes especies. Esta tablita. Esta. ¿Bien, verdad? Seguro que no. Ok, entonces esta la de aquí. ¿Ya? Trofozoito o Plasmodium vivax. En un Plasmodium vivax, según nuestra tabla diferencial, allá dice que Plasmodium vivax ataca solo a los glóbulos rojos jóvenes, a los inmaduros, a los reticulocitos. Si los ataca a ellos, entonces puede llegar a deformarlos. Vamos a encontrar a un glóbulo rojo alargado, pero no redondito, deforme. ¿Ya? Cuando está en su fase inicial de trofozoito, el trofozoito, cuando está inmaduro, tiene forma de un anillo chiquitito, así. Y el núcleo, que cuando se tiñe se ve de un color diferente, es predominante y se nota a un lado. ¿Ya? Trofozoitos, que los tienen en Plasmodium, vivax, ¿no? Arriba, ¿se están fijando? En forma de anillos chiquitos. Esos son trofozoitos jóvenes. ¿Ya? Los trofozoitos, estamos en la 59. Los trofozoitos maduros se extienden a lo largo de todo el citoplasma del glóbulo rojo y el núcleo es prominente a un lado y además estos tienen granulaciones dentro y fuera del glóbulo rojo. ¿Sí? Lleno de granulaciones, parece un glóbulo blanco, ¿verdad? Estas granulaciones se llaman granulaciones de Schubert, que son estas citocinas que tiene el parásito, ¿ya? Citocinas o granulaciones de Schubert. Entonces, esto, si se ve así, es un trofozoito de Plasmodium vivax. Trofozoito inmaduro, trofozoito maduro. El esquizonte. El esquizonte puede formar más o menos 12 merozoitos en la célula madre, ¿verdad? 12 merozoitos desorganizados, no ordenaditos, como una frambuesita, y los núcleos se ven dentro de cada merozoito, bastante prominentes, así, como una frambuesita. Pero además contiene pigmento malárico. El pigmento malárico está por aquí. Pigmento malárico, hemozoína. Y no olvidemos las granulaciones, que también se ven. Granulaciones. Esto es un esquizonte de Plasmodium vivax. ¿No? Esquizonte. Luego forma gametocitos. Los gametocitos son merozoitos, pero más grandes en tamaño, mucho más grandes, con un núcleo bastante prominente, súper grande. Así. Tienen en su hojita la primera línea, son trofozoitos, inmaduros y maduros. La segunda línea, esquizonte, esquizonte inmaduro y esquizontes maduros. Y la última fila son gametocitos, gametocitos del Plasmodium vivax. Gametocitos del Plasmodium vivax. Ahora, Plasmodium malaria. Plasmodium malaria, ¿quién ataca? Eritrocitos maduros. A los demás allá de 100 días, ¿verdad? ¿Los puede llegar a deformar? No. Ya no los deforma. Entonces, a estos ya los encontramos íntegros, redonditos. Porque como agarra a los viejitos árboles que nace torcido, jamás su tronco utiliza la canción, ¿verdad? Okay. Entonces, los glóbulos rojos, redonditos. Los trofozoitos jóvenes se ven igual viejitos como bolitas,
Los trofozoitos maduros se ven en forma de cinta o banda y el núcleo está aquí. Ahí. Trofozoito maduro en forma de banda, ¿ya? Ahí, ¿verdad? Como una cinta. El esquizonte forma 8 merozoitos muy ordenaditos alrededor del pigmento malárico, como una especie de roseta o margarita. Aquí está el pigmento malárico, dentro, y los merozoitos alrededor del pigmento malárico. Y ahí los núcleos, en distintas posiciones. ¿No se ve bonito? Elegante, ¿verdad? Esquizonte de Plasmodium malárico. Esquizonte. Y los gametocitos tienen la misma morfología que Plasmodium vivax, grandes y voluminosos con un núcleo en su interior. Juro que tenía 2 marcadores azules y ¿dónde está el otro? No sé. Voy a estar en parasitología, ¿no? Allá debe estar. Ya. Esos son trofozoitos, esquizontes y gametocitos de Plasmodium malárico. Ahora, si se fijan, los gametocitos de un parásito y el otro, de una especie y la otra, son igualitos. ¿Cómo puedo saber cuál es vivax y cuál es malárico? ¿Por los glóbulos? Por los glóbulos. Si los glóbulos rojos están deformados, Es vivax. Y si los glóbulos rojos están deformados, Malaria. Exacto. Por la forma del glóbulo rojo, nos vamos a dar cuenta cuál es cuál. Ahora, Plasmodium falciparum. Dice la tabla a los gránulos. Aquí nos estamos hablando de gránulos. ¿Qué gránulos son? Silma. Siempre. Gránulos de siempre. Sí, totalmente granularitos. Gránulos de Schuffler, gránulos de siempre. Plasmodium falciparum. Este Plasmodium puede atacar sin discriminar a glóbulos rojos jóvenes como a los maduros. Entonces, ¿cómo voy a ver a los glóbulos rojos? Va a haber mixto. Algunos deformados y otros redonditos y otros deformados. Una variedad de varias morfologías en el glóbulo rojo. ¿Ya? Otra característica que en esta especie, cuando forman trofozoitos, los trofozoitos son anillos chiquitos, tanto los inmaduros como los maduros, pero un mismo glóbulo rojo suele ser atacado por 2, 3 o 4 parásitos a la vez. Entonces es una multiparasitosis. Por eso es que algunos tienen un núcleo, otros son binucleados y así. Hay una multiparasitosis. Por eso el falciparum es más agresivo que los otros. ¿Por qué? Primero, porque ataca a cualquier glóbulo rojo. Segundo, porque el mismo glóbulo rojo es atacado por 2 o 3 parásitos a la vez. Entonces, ¿cuál de estos estalla más rápido? ¿Verdad? Pero no es lo mismo una pelea de 1 a 1 que agarrar 6 a 1. ¿Cómo se llama ese ataque? Se llama ataque cobarde, ¿verdad? 1 a 1. Pero en este caso es más de 3 contra un solo glóbulo rojo. Pobre glóbulo rojo, ¿verdad? Eso. Ahora, cuando forma su estadio de esquizonte, el esquizonte se parece al de vivax porque puede formar hasta 16 o más merozoides. ¿Por qué forma tantos? Porque hay más merozoides, ¿verdad? Así, desorganizados con núcleo alrededor. Pero este esquizonte que se parece al de vivax con más merozoides no lo vamos a ver en sangre, en circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque el estallido se produce antes de que nosotros logremos hacer el extendido. O sea, estalla tan rápido que no se ve. Pero si se vieran, tendrían la misma morfología que vivax. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de merozoides, ¿verdad? Las células, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver. Entonces, esto es algo que no vemos. Y finalmente vienen los gametocitos. Los gametocitos aquí son los únicos que tienen una forma en ramanitas, bastante alargados, con un núcleo en la parte central, como una especie de bananitas. Y todos tienen granulaciones. Aquí los gránulos, ¿cómo se llaman? Maureros. Y eso también solo se pregunta en el examen, ¿verdad? Granulaciones presentes en los plasmodios en la fase eritrocítica, gránulos de Schuppler, gránulos de Siemens, gránulos Maurer. gránulos. Entonces,
Así se ven los parásitos en un extendido. Siempre y cuando esto sea frotis. Pero si fuese una gota gruesa, ¿cuál sería la diferencia? ¿Logro ver el glóbulo rojo? Si es una gota gruesa. ¿Se ve el glóbulo rojo? No, porque voy a deshemoglobinizar al glóbulo rojo y si viene este trofozoito lo voy a ver sin glóbulo rojo. Es decir, mi trofozoito incluso va a sufrir de desviación. Lo voy a ver así, envilladito, y lo que puede ser que se tiña es aquí el núcleo. Además que como es una gota gruesa, estos núcleos rojos no están separados, todos están agregados al mismo tiempo, entonces aquí otro trofozoito, con una sombra, y aquí otro trofozoito. Entonces voy a ver una imagen como en marca de agua, con un citoplasma bien suavito y delgadito, y algunos núcleos ahí teñidos. Entonces va a aparecer una estructura diferente, pero esto es extendido y esto es gota gruesa. ¿Ya? Más difícil con gota gruesa, ¿no? Mucho más difícil. Aquí tengo otra imagen donde se ven los mismos estadios. Fíjense, trofozoitos inmaduros, ¿verdad? De las especies Vivax, Malaria, Falciparum, Oval y Noris. Trofozoitos maduros en Vivax, ¿se acuerdan? Largos y cuadrangulares, más o menos irregulares. Malaria en forma de banda. Falciparum, los multiparasitados alrededor del glóbulo rojo. Gametocitos en forma de frambuesita en Vivax y en Falciparum. En forma de roseta en Malaria. Gametocitos, estos son esquizontes, ¿no? Gametocitos, todos son redonditos y grandes en todas las especies. En la única especie que son diferentes, Falciparum, en forma de alargada. Lo mismo, ahí estamos viendo un conglomerado de todos los estadios, con sus características clínicas, incluso al otro lado, características morfológicas, más importantes, tipos de gránulos. Esta es la imagen que tienen en el látex, ¿no? Lo mismo. Trofozoitos, esquizontes, gametocitos. ¿Ven acá el trofozoito? Aquí, dentro del glóbulo rojo, que ya está deformado. Este esquizonte, discrepo que no es de Plasmodium vivax porque tiene forma de rosetita, que es diferente, ¿verdad? Tiene forma de una roseta, está mucho más organizado, me parece que es el otro. Aquí, Plasmodium falciparum, trofozoitos, esquizontes que no se ven, gametocitos. ¿Logran ver a los gametocitos aquí? Gametocito, 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 y aquí trofozoitos. ¿Es un día de llamadas o qué? No. No. Ya, gametocitos. Ahora, la otra parte importante, el tratamiento. Para abordar el tratamiento, si se fijan, sí o sí, sea la especie que sea, el tratamiento tiene que ser una terapia combinada entre los derivados de la quinina, primaquina, menfloquina, cloroquina o quinina pura, ¿verdad? O otros medicamentos que esta familia la han visto. ¿Se acuerdan? En coccidios usábamos cotrimoxazol, sulfametoxazol más trimetopril. Aquí es la misma combinación, pero con otras drogas. De la familia sulfadoxina en lugar de sulfametoxazol. Y en lugar de trimetropril, pirimetamina, otra diaminopirimidina, pero la asociación es la misma, ¿ya? La misma. Sulfadoxina más pirimetamina. Amodiaquina, que es otra de la familia diaminopirimidina, y otros medicamentos como el artesunato y otras opciones que tenemos, Artemeter, por ejemplo. Ahí. Ahora, ¿cuál es la razón de tener tantas drogas? Cada medicamento cumple una función diferente. Cuando un medicamento ejerce una acción contra malaria, es un antipalúdico,
El medicamento primero tiene que verse qué es lo que va a hacer en el organismo de un paciente. Hay medicamentos como la cloroquina, por ejemplo, y mefloquina, que son medicamentos esquizonticidas primarios y esquizonticidas secundarios. ¿A quiénes están atacando? A los esquizontes, ¿de qué fase? ¿De la fase hepática y la de los glóbulos rojos, o ambas, o solo uno? Dice esquizonticidas primarios y esquizonticidas secundarios. A ambos. A estos medicamentos que atacan a los esquizontes, a los que se están replicando, a esta terapia se le llama, a este tratamiento se le llama tratamiento curativo clínico. ¿Qué quiere decir? Que se dan cuando el paciente ya ha hecho acceso palúdico. ¿Se dan cuenta? Si ya ha hecho acceso, quiere decir que están entre los glóbulos rojos ahorita, ¿verdad? Están estallando glóbulos rojos, entonces ahí es donde el medicamento debe atacarlos, a los esquizontes, a las células en replicación, ¿ya? Ahora, hay otro tratamiento que ataca a los esporocitos y a los gametocitos, o sea, tienen acción esporonticida y gametocitocida, atacando esporocitos y gametocitos. Esta terapia se llama tratamiento profiláctico o preventivo, especialmente a los que destruyen a los gametocitos. Se llama tratamiento preventivo porque no se está dando cuando el paciente está con la enfermedad o para evitar que se produzca la enfermedad. El paciente ya ha desarrollado la enfermedad. ¿Qué estoy intentando hacer al atacar a los gametocitos? No, ya hay acceso. El paciente ya ha hecho acceso. El paciente ya está complicado. Que se propague tal vez por Que se propague. Que venga un mosquito que pique a la persona enferma y lleve el parásito a otro sano. Estamos evitando la diseminación de la enfermedad, pero no estamos tratando al paciente. ¿Se dan cuenta? Tratamiento preventivo, atacar al gametocito. Ahora, el medicamento esporonticida está atacando a un esporozoito. Este tratamiento se llama tratamiento profiláctico clínico. ¿Para qué estamos dando? Estamos atacando al esporozoito antes de que éste llegue al glóbulo rojo. O sea, ¿a qué paciente? Al que ha llegado a un sitio donde hay malaria, ha sido picado, pero aún no está presentando clínica. ¿Se dan cuenta? Entonces atacamos, es una profilaxis, pero clínica. Estamos evitando el desarrollo de la enfermedad, aunque se haya producido la transmisión. En cambio, en la acción gametocitocida, estoy evitando la transmisión entre mosquitos, ¿ya? En la acción esporonticida estamos evitando que desarrolle la enfermedad del paciente. Por eso se llama profilaxis clínica, ¿ya? Tratamiento profiláctico clínico. Extermino al esporozoito antes de que éste llegue al glóbulo rojo, ¿ya? Y hay un tratamiento más que ataca a los esquizontes primarios, a los tisulares. ¿En qué fase los estoy atacando? En el hígado, los que están en el hígado. Y estos esquizontes son los que han quedado adormecidos en el hígado. ¿Cómo se llamaban? Hipnozoitos. Hay un solo medicamento en todo esto que ataca hipnozoitos, se llama primaquina. Este tratamiento se llama tratamiento curativo radical. ¿Por qué? Extermina a las formas que pueden producir las recaídas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cuanto lleguen ustedes al tercer año y lleven en farmacología tratamiento antipalúdico, no van a explicarles otra vez el ciclo evolutivo, la fase esporogónica, que la esquizogónica, qué sé yo. Directamente van a entrar a familias de medicamentos antipalúdicos, medicamentos curativos profilácticos, medicamentos curativos clínicos, medicamentos preventivos. Ahí les van a hablar de los medicamentos esquizonticidas, esporoticidas, gametocitocidas, y ustedes tienen que saber a quién exactamente está atacando y en qué fase para producir tratamiento contra la malaria, ¿ya? Por esa razón es que en un tratamiento, por ejemplo, con Plasmodium, Vivax, malaria u oval, se hace el tratamiento con dos drogas: cloroquina, esquizonticida primario y secundario, y primaquina, esquizonticida primario, pero atacando a hipnozoitos.
Este tratamiento se llama tratamiento curativo clínico y tratamiento curativo radical. Estoy atacando a ambos para evitar la recidiva, para que no tengamos a esta paciente, a una colombiana que vuelva con su malaria, ¿verdad? Allá. Ahora, hay otro problema con una infección por falciparum. Falciparum es resistente a cualquier quinina. La única quinina que se podría dar en falciparum es probablemente mefloquina, resistente a cloroquina y es resistente a primaquina, pero aún así debo dar primaquina, aún sabiendo que puede ser resistente. ¿Qué opciones tengo? Lumefantrine, artemether, que son otros medicamentos de otra familia diferente cuando se trata de Plasmodium falciparum en una fase aguda no complicada. Si la fase es más complicada aún, es una malaria severa, tengo que pasar a mefloquina, que les he dicho que es la única opción en las quininas, y artesunato, que es una droga de tercera generación bastante efectiva para malaria complicada o no complicada todavía. Tercera opción, amodiaquina más la otra asociación, sulfadoxina más pirimetamina y primaquina. Aquí debo asociar por lo menos 3 drogas, ¿no? Bueno, y este es el esquema que se usa en Bolivia. En Bolivia el tratamiento del programa de malaria solo nos permite dispensar 2 drogas, o es cloroquina o es primaquina, considerando que no hay tantos ataques por falciparum, si no estamos fritos, ¿verdad? Porque no podemos usar cloroquina. No es tan sencillo hacer un tratamiento con cloroquina, ¿verdad? Asumiendo que la especie más prevalente en América o en Bolivia es Privax, más que falciparum. Gracias a Dios, ¿no? Si no estamos fritos, ¿ya? Por edades, fíjense, tenemos prácticamente una semana de tratamiento. Si antes de la semana no hacemos tratamiento, el paciente va a desarrollar secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Nefropatía y hepatopatías, es decir, afecciones al hígado y afecciones a los riñones. Si no lo mata la anemia, ¿verdad? La anemia está muy terrible, ¿ya? O la coagulación interna. Entonces, fíjense que el esquema varió un poquito, es otra forma. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Evitando la picadura, Fumigación. ¿no? Utilizando insecticidas, mosquiteros, malla, fumigación. ¿Qué otras formas naturales conocen de protegerse de las picaduras? Usar ropa de color claro. Dijo que complejo B. Cigarro, complejo B. Los repelentes, hay incluso los aromáticos, ¿verdad? No les gustan los mosquitos, o sea que estos tubitos, no sé, los palitos que Los pongan. tumitos. Exacto, estos que hacen humo, ¿verdad? Todos son efectivos. Todos son efectivos. Hay otra forma de prevenir la infección, aún siendo picados. La profilaxis, la quimioprofilaxis es el uso de medicamentos que exterminen a los gametocitos, a los que están en la sangre, pero que pueden ser transmitidos por los vectores. Eso es lo que les hablaba de los efectos gametocitocidas, ¿ya? Medicamentos gametocitocidas. Puede intentarse vacunación. Se intentó por años hacer una vacuna. ¿Cuál es el problema con los anticuerpos de cada vacuna que se ha probado hasta ahora? Muchos duran 2 meses, 4 meses. Después de 6 meses uno tendría que volver a ser vacunado con el costo que implica esta vacuna. Entonces no es tan sencillo como una vacuna para dengue, para fiebre amarilla, por ejemplo. Es una vacuna de 1 o 2 dosis máximo toda la vida, ¿no? En cambio estas no, tienen muy poco tiempo de vigencia, no produce una inmunidad definitiva, es muy temprano. Este es un cuadrito de resumen de toda la patología que nos ayuda muchas veces a recordar de manera muy rápida lo que es malaria, ¿no? Lo que significa malaria. Ya está. Por eso más o menos tenemos un dominio muy importante de todo lo que es malaria. También la primera parte de los niños y las embarazadas está contraindicado para pacientes con deficiencia de glucosa 6/4 deshidrogenasa. También. Ellos, por el problema de la toxicidad del fármaco. Sí, hay pacientes. Este grupito de los deficientes de la enzima es un grupo de problema. Es un grupo de problema. Ya está, ¿no? Y como siempre, no nos da opción a pasar a toxo, ¿no?
resistencia al toxo. No nos da tiempo de resistencia al toxo. Pero la siguiente semana sí revisamos toxo. Que no es nada.